ojos. Honorables senadores, Amin Saleme Pablo Raúl, Andrade de Oso Esperanza, Barreras Montealegre Roy Leonardo, su señoría, muy buenos días. Benedetti Villaneda Armando, Cabal Molina María Fernanda, Enríquez Maya Eduardo, Gallo Cubillo Julián, García Gómez Juan Carlos, Gaviria Vélez José Obdulio, Guevara Villabón Carlos, Lara Restrepo Rodrigo, López Maya Alexander, Lozano Correa Angélica, Name Vázquez Iván, Ortega Narváez Temístocles, Petro Urrego Gustavo Francisco, Gaviria Vélez José Obdulio, Pinto Hernández Miguel Ángel, Rodríguez Rengifo Roosevelt, Valencia González Santiago, Valencia La Serna Paloma, Barón Cotrino Germán, Velasco Chávez Luis Fernando. Señor presidente, me permite informarle que se ha conformado por un deliberatorio. Se inicia la sesión. Por favor, señor secretario, leer el orden del día. Listo, presidente. Orden del día para la sesión del lunes 23 de septiembre del 2019. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, consideración y aprobación de actas. Tercero, consideración y votación de proyectos en primer debate. Proyecto Acto Legislativo 38 del 2019, Senado 394 del 2019, Cámara, por medio del cual se modifica el artículo 44 de la Constitución Política. Proyecto de Ley 119 del 2019, Senado 163 del 2018, Cámara, por medio de la cual se regulan las sanciones para los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública, así como la terminación unilateral administrativa de contrato por actos de corrupción, y se dictan otras disposiciones. Proyecto de Acto Legislativo número 14 del 2019, Senado, por medio del cual se reconoce el campesinado como sujeto de derecho, se reconoce el derecho a la tierra y a la territorialidad campesina y se adoptan disposiciones sobre la consulta popular. Proyecto de Ley 39 del 2019, Senado, por medio del cual se desarrolla el tratamiento penal diferenciado para pequeños agricultores y agricultoras que estén o hayan estado vinculados con el cultivo de plantaciones de uso ilícito y las actividades derivadas del de acuerdo con las disposiciones del punto 4134 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y el artículo 5 transitorio del Acto Legislativo 1 del 2017. Proyecto de Ley número 20 del 2019, Senado, por medio de la cual se modifican algunos artículos de la Ley 1448 del 2011 y se dictan otras disposiciones. Proyecto de Ley número 15 del 2019, Senado, por medio de la cual se modifica la Ley 1922 de 2018, estableciendo la revocatoria de la medida de aseguramiento, y se dictan otras disposiciones. El mensaje a todos que ya inició la sesión, ¿parece?
39 del 2019 del Senado, por medio del cual se desarrolla el tratamiento final diferenciado para pequeños agricultores y agricultoras que estén o hayan estado vinculados con el cultivo de plantaciones de uso ilícito, las actividades derivadas de este, de acuerdo con las disposiciones del punto 4134, de acuerdo al final, terminados del conflicto, la construcción de una paz estable y duradera, y artículos 5º transitorio del acto legislativo 1 del 2017, proyecto de ley 20 del 2019, Senado, por medio de la cual se modifican algunos artículos de la ley 1448 del 2011 y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 15 del 2019 Senado, por medio de la cual se modifica la ley 1922 del 2018, estableciendo la revocatoria de la medida de aseguramiento y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 13 del 2019 Senado, por medio del cual se adiciona un artículo nuevo a la ley 1713 del 2014, la ley de transparencia y el derecho al acceso a la información pública nacional. Proyecto de ley 29 del 2019 Senado, por medio de la cual se elimina la libertad condicional, redenciones y demás beneficios judiciales o administrativos para quienes cometan delitos sexuales y se dictan otras disposiciones. Proyecto de acto legislativo 9 del 2019 Senado, por medio del cual se crea el Servicio Social para la Paz y se dictan otras disposiciones. Proyecto de acto legislativo número 11 del 2019 Senado, por medio del cual se incluye el artículo 11A dentro del capítulo 1 del título 2 de la Constitución Política. Proyecto de acto legislativo 4 del 2019 Senado, por medio del cual se reforma la Constitución Política de Colombia en lo relativo a la remuneración de los miembros del Congreso de la República. Proyecto de ley número 09 del 2019 Senado, por la cual se desarrolla el artículo 22 de la Carta Política Colombiana atinente al derecho y deber fundamental de la paz y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 17 del 2019 Senado, por medio de la cual se adicionan los artículos 103A, 168A, 429A y se modifican los artículos 38G, 68A de la ley 589 de 2000 Código Penal Colombiano. Proyecto de ley 52 del 2019 Senado, por medio de la cual se definen mecanismos de participación ciudadana e instrumentos de coordinación y concurrencia entre la nación y los municipios. ¿Ya les mandé un mensaje? No, no lo mandé. Como para el tiempito, pero pues tampoco lo va a poner a usted ese saliva ahí. No, yo no tengo problema. Señor secretario, por favor, primer punto del orden del día. Primer punto del orden del día. Consideración y aprobación de actas. Señor presidente, aún no han llegado la Gaceta donde se encuentran publicadas las actas por el inconveniente que hubo con la imprenta respecto al contrato, pero aspiramos que ya la semana entrante nos pongamos al día. Siguiente punto del orden del día, secretario. Siguiente punto del orden del día, consideración y votación de proyectos para primer debate. Proyecto de acto legislativo número 38 del 2019, Senado 394 del 2019, Cámara, por medio del cual se modifica el artículo 44 de la Constitución Política. Al respecto, que en la sesión del día 3 de septiembre, después de la intervención de varios senadores de la ponente, la presidencia designó una comisión accidental para que trataran de consensuar el articulado conformado por la honorable senadora Paloma Valencia, coordinadora, la senadora Esperanza Andrade de Oslo, el senador Carlos Eduardo Guevara, la senadora Angélica Lozano, el senador Gustavo Petro, senador Temístocle Ortega Narváez, senador Luis Fernando Velázquez, senador Leonardo Barreras y senador Alexander López Maya. Tenemos
pendiente de aprobar la proposición con que termina el informe. Está dado el informe, señor presidente. Gracias, secretario. Mientras constituimos el quórum decisorio para poder votar los proyectos que están en el orden del día, me pide el uso de la palabra el senador Roy Barrera. Gracias, presidente. Buenos días a todos, No solo para hacer una pregunta, es que le oí al secretario que las actas no habían llegado por un inconveniente de un contrato con la imprenta. Y yo por lo menos no tengo conocimiento de qué se trata, me parece un poco insólito, nunca había oído que eso ocurriera. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se agotó el rubro, del todo hubo que hacer una adición, y mientras esos trámites burocráticos de la paquidermia del Estado se firman, aceptaba la imprenta, se nos gastó un tiempo. No tengo conocimiento hasta dónde quién sea el culpable. Gracias, senador. Mientras tenemos el quórum decisorio y la ponente, decretamos un receso de 10 minutos. Así será, señor presidente. Sí. Secretario, por favor, verifique el quórum existente en la comisión. Honorables senadores, Amin Saleme Fabio Raúl, Alex, que es la bulla, Andrade de Oso Esperanza, ¿qué es lo que suena por ahí en radio? Barrera Montealegre Roy Leonardo. El radio, ¿qué es? Párele bolas, dígame dónde es. Benedetti Villaneda Armando. Cabal Molina María Fernanda. Enrique Maya Eduardo. Gallo Cubillo Julián. García Gómez Juan Carlos. Gaviria Dele José Obdulio. Guevara Villabón Carlos. Guevara Villabón Carlos. Lara Restrepo Rodrigo. López Maya Alexander. Lozano Correa Angélica. Name Vázquez Iván. Ortega Narváez Temístocles. Petro Urrego Gustavo Francisco. Pinto Hernández Miguel Ángel. Rodríguez Rengifo Roosevelt. Valencia González Santiago. Valencia La Serna Paloma. Barón Cotrino Germán. Velasco Chávez Luis Fernando. Señor presidente, me permite informarle que hay quórum deliberatorio. Sí, secretario, déle lectura a la proposición con la que termina el informe de ponencia. Sí, señor presidente, estábamos en el proyecto de acto legislativo número 38 del 2019, Senado, 394 del 2019, Cámara, segunda vuelta. La ponente, honorable senadora Paloma Valencia, concluye con la siguiente proposición. Con fundamento en las anteriores consideraciones, en cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Quinta del 92, presento ponencia positiva y en consecuencia solicito a los miembros de la Comisión Primera del Senado de la República dar primer debate en segunda vuelta al proyecto de acto legislativo 38 del 2019, Senado 394 del 2019, Cámara, por medio del cual se modifica el artículo 44 de la Constitución Política de conformidad con el texto aprobado en la primera vuelta, contenida en el decreto 1430 del 8 de agosto del 2019 y publicado en el Diario Oficial 51039. Está leída la proposición con que termina el informe, señor presidente. En consideración el informe con el que termina la ponencia, tiene la palabra el señor viceministro Francisco Chaus.
Muchas gracias, señor presidente. Empezar por agradecer a los senadores su presencia en esta, la que es, con toda humildad, para mí una de las comisiones, si no la más importante, una de las más importantes del Senado de la República, la Comisión Primera, porque es precisamente en ella donde se empieza el debate de las reformas constitucionales, de esa norma superior, de esa norma producto de la democracia que tiene la mayor calidad, la calidad más alta dentro del ordenamiento jurídico, y es la Constitución Política de Colombia. Señor presidente, el acto legislativo que llega a conocimiento de la Comisión Primera es el acto legislativo 38 de 2019, es un acto legislativo muy sencillo, pero de una importancia fundamental para el ordenamiento jurídico, de una importancia diametral para la sociedad colombiana, por varias razones, y quiero empezar la primera de ellas por salvar los derechos de los niños. El ordenamiento jurídico colombiano se caracteriza por darle prevalencia a los derechos de los niños sobre los derechos de los demás, y lo que queremos desde el gobierno nacional, lo que ha apoyado esta comisión, lo que ha apoyado el Congreso de la República, porque esto es un acto legislativo que ya va para segunda vuelta, es precisamente que la investigación, que la sanción de los delitos sexuales, de naturaleza sexual que se cometan contra los niños, contra las niñas, contra los adolescentes, reciban una investigación por parte de la jurisdicción ordinaria y reciban una sanción por parte de la jurisdicción ordinaria. ¿Qué queremos decir con esto? Lo primero, el régimen penal colombiano establece unas sanciones muy importantes para aquellos delincuentes que cometen tal vez el que es el más execrable de los crímenes, el que es tal vez el más grave de aquellas conductas que atentan contra bienes jurídicamente protegidos, y es un delito sexual contra un niño, contra una niña o contra un adolescente. En ese orden de ideas, el acto legislativo busca que no puedan ser objeto de régimen de transicionalidad, de un régimen especial, aquellas sanciones de contenido sexual contra nuestros niños, niñas y adolescentes. En ese orden de ideas, mantener esta garantía involucra un respeto a los derechos fundamentales de los niños, a los derechos humanos de los niños. Son derechos que, como bien lo dice la Constitución Política, prevalecen sobre los derechos de los demás. Son derechos que tienen un mandato directo por el constituyente, reconocido en una vasta jurisprudencia, donde estos derechos deben interpretarse, deben protegerse, deben desarrollarse, prevaliendo sobre los derechos de los demás. En ese orden de ideas, con esta modificación constitucional, vamos a generar un régimen de protección absoluta, un régimen de salvaguarda, que ya ha sido apoyado por esta importante célula legislativa durante su primera vuelta, estableciendo que la sanción, estableciendo que la investigación de estos delitos de contenido sexual contra los niños, niñas y adolescentes sean realizados por la justicia penal ordinaria, sean sancionados con el régimen penal ordinario. Y aquí es importante destacar el mensaje que manda este acto legislativo, un mensaje de prevalencia, un mensaje de respeto, un mensaje que nos dice a todos los colombianos que la protección de los más débiles, de los más vulnerables, a través de mecanismos ordinarios, es algo que nos importa a todos los colombianos, que importa a todos los partidos políticos, y que, claro está, modificamos la Constitución Política para lograr establecer unas normas, una seguridad jurídica frente a la investigación y la sanción de estos delitos que se cometen contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Destaco que se trata de una modificación que protege los más débiles, los más vulnerables dentro de nuestra sociedad. Muchas gracias, señor presidente. Continúa en discusión el informe de ponencia. La ponente es la senadora Paloma, si quiere explicarnos qué ha pasado con la subcomisión, qué avance hay con el proyecto. Presidente, pues en conversaciones informales que hemos tenido creo que no hay acuerdo, y una de las recomendaciones que se ha dado es que entonces votemos el artículo de manera independiente al parágrafo que fue presentado por el senador Velasco y avancemos con el proyecto, presidente. Gracias. Todavía no tenemos quórum decisorio, estamos esperando al menos
uno o dos senadores que se acerquen para poder hacer la votación. No sé, senadora, si le parezca, si suspendemos seguimos con el siguiente que tiene informe de la subcomisión y que además está la senadora Esperanza Andrade, que es ponente, a ver si podemos avanzar con ese informe. Sigamos con el siguiente proyecto, señor secretario. Sí, señor presidente. El siguiente proyecto del orden del día es el proyecto de acto legislativo proyecto de ley número 163 del 2018 Senado, Cámara 119 del 2019 Cámara. La ponente, honorable senadora Esperanza Andrade, en las sesiones pasadas explicó su ponencia. Después de escuchar a varios senadores que radicaron varias proposiciones, la presidencia designó una comisión accidental conformada por la honorable senadora Esperanza Andrade de Oso, coordinadora Carlos Eduardo Guevara Villabón, Paloma Valencia La Serna, Angélica Lozano Correa, Alexander López Maya, Julián Gallo Cubillos, Luis Fernando Velasco Chávez, Roy Leonardo Barrera Montealegre, Armando Benedetti Villaneda, Gustavo Petro Urrego y Rodrigo Lara Restrepo. La coordinadora de esta comisión es la senadora Esperanza Andrade de Oso y concluye con la siguiente proposición su informe de ponencia. Con fundamento en las consideraciones del puerca, presento ponencia positiva y solicito al honorable senador de la Comisión Primera Constitucional del Senado de la República dar primer debate al proyecto de ley 119 del 2019 Senado, 163 del 2018 Cámara, por medio de la cual se regulan las sanciones para los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública, así como la terminación unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción, y se dictan otras disposiciones con el pliego de modificaciones propuestas. Está leída la proposición con que termina el informe, señor presidente. Tiene la palabra la honorable senadora Esperanza Andrade, ponente del proyecto. Muchas gracias, señor presidente, honorables senadores. Se conformó una comisión accidental después de la discusión de este proyecto. Nos reunimos el jueves en la tarde, nos acompañó el viceministro del Interior, el doctor Chaos, nos acompañaron algunos asesores de ustedes los senadores, pero algunos no fueron. Trabajamos el proyecto, tenemos por supuesto unas modificaciones al proyecto, pero preferimos, le decía yo al senador Roy Barrera ahora y al senador Alexander López, está la doctora Angélica que también está en la comisión accidental, preferimos reunirnos con ustedes para discutir estas modificaciones. Por lo tanto, le solicito al señor presidente el aplazamiento de la discusión de este proyecto hasta que socialicemos las modificaciones con los senadores. Muchas gracias. Perfecto, senadora. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Siguiente punto del orden del día, señor presidente, sería el proyecto de acto legislativo número 14 del 2019 Senado, por medio del cual se reconoce el campesinado como sujeto de derecho, se reconoce el derecho a la tierra y a la territorialidad campesina y se adoptan disposiciones sobre la consulta popular. El ponente, quien se encuentra presente, honorable senador Alexander López Maya, concluye con la siguiente proposición. En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, solicito a la honorable Comisión Primera Constitucional del Senado dar primer debate al proyecto de acto legislativo 14 del 2019 Senado, por medio del cual se reconoce al campesinado como sujeto de derecho, se reconoce el derecho a la tierra y la territorialidad campesina y se adoptan disposiciones de la consulta popular conforme al proyecto original radicado. Está leída la proposición, señor presidente, y el senador ponente se encuentra presente. En consideración del informe con el que termina la ponencia, tiene la palabra el honorable senador Alexander López, ponente
del proyecto para explicar a los compañeros el mismo. Senador, por favor. Senador Alexander, ¿cuánto tiempo necesita, senador? Muchas gracias, señor presidente. ¿Cuánto tiempo necesita, senador? Para que hable tranquilo. Unos 15 minutos, presidente. 15 minutos. Gracias, senador. Presidente, muchas gracias. Bueno, este es un proyecto de reforma constitucional. Buscamos justamente con este proyecto, señor presidente, y senadores y senadoras, colombianos y colombianas, por primera vez en la historia de nuestro país, lograr que los campesinos de Colombia sean reconocidos como sujetos de derechos. Ese es un mandato no solamente histórico que tendemos, sino que además de eso es parte de la responsabilidad que tenemos nosotros como colombianos con el derecho histórico que le ha sido negado a los pueblos campesinos en este país. La historia material y probatoria de nuestro país determina que cada una de nuestras familias, cada uno de nuestros orígenes, en su gran mayoría, por no decir la totalidad de los colombianos, provenimos de familias campesinas. Cada uno de nosotros ha tenido en sus antepasados, en sus abuelos, bisabuelos y en todo el árbol familiar que se ha constituido las sociedades en nuestro país, aparecen los campesinos como nuestros orígenes. Casi que podríamos decirlo que Colombia es un país estrictamente campesino, y en ese sentido consideramos nosotros y las distintas organizaciones sociales, campesinas, defensoras de derechos humanos de Colombia, la imperiosa necesidad que tiene este Congreso de darle hoy en el siglo XXI los derechos a los campesinos en nuestro país. La Constitución Política, en el artículo 64, son normas actuales, establecen que el Estado debe promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios en forma individual o asociativa, a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de productos, asistencia técnica empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de los campesinos. Aquí demasiado. Entonces, este artículo 64, que es el mayor esfuerzo que se ha hecho en este país para garantizar los derechos de los campesinos, la verdad es que no se ha aplicado, no ha existido la más mínima intención de que en Colombia se desarrolle constitucionalmente las garantías para nuestros pueblos campesinos. Todo lo contrario, lo que hemos visto a través de la historia, inclusive en el siglo XVII y siglo XVIII, ha sido todo un escenario de persecución, de barbarie, de desconocimiento de los derechos de los pueblos campesinos, y son muchos los casos que nosotros podríamos entrar a definir en relación a este tema. Pero debo advertir, señor presidente, que no solamente el tema de los campesinos es objeto de discusión en este Congreso, sino que también en la Corte Constitucional y la Organización de Naciones Unidas ha generado una serie de decisiones muy importantes en relación con los derechos de los campesinos en nuestro país. Voy a relacionar algunas sentencias de la Corte Constitucional para este debate, ya lo había hecho, pero me parece pertinente que lo volvamos a hacer, y son la sentencia, la C-644 de 2012 y la C-644 de 2012, cuya ponente es la doctora Adriana María Guillén Arango, quien estableció en esta sentencia la necesidad de establecer los derechos de los campesinos a partir de la vulnerabilidad y la discriminación de la cual han sido afectados los campesinos
este siendo un segmento poblacional históricamente constitutivo de nuestra democracia. Aunado a ello, dice la magistrada, se suman profundos cambios estructurales que se observan en materia de producción de alimentos y el modelo económico extractivista desmedido que está fomentando un indebido uso sobre la explotación de los recursos naturales, atropellando con esto los derechos integrales del campesinado colombiano. Es por eso que esta Corte, en consonancia con la estrecha relación que se entreteje entre el nivel de vulnerabilidad y relación del campesinado con la tierra, la Corte Constitucional, en una interpretación extensiva de los artículos 60, 64 y 66, y el artículo 150, numeral 18 de la Constitución Política, reconoce que el campo debe ser un bien jurídico de especial protección constitucional, como ya se explicó con antelación, y establece en cabeza del campesinado un corpus juris orientado a garantizar la subsistencia y promover la realización de los proyectos de vida de los campesinos. Por ello, los derechos a la alimentación, al mínimo vital, al trabajo y a las libertades de escoger profesión y oficio, y el libre desarrollo de la personalidad y la participación, a los cuales pueden interpretarse como unas manifestaciones más claras del postulado de la dignidad humana de los campesinos. Estos son algunos de los apartes que establece la sentencia 644 del año 2012 frente a los campesinos a quienes se les otorga ese carácter de ciudadanos y ciudadanas de especial protección. Pero a dónde quiero ir también en la ponencia que hemos radicado y buscar pues los derechos integrales para el campesinado colombiano en nuestro país. Naciones Unidas, en reciente declaración, generó una definición de lo que es el campesino en el mundo y determinó que el campesino es toda persona que se dedique o pretenda dedicarse, ya sea de manera individual o en asociación, con otras, como una comunidad, a la producción agrícola en pequeña escala, o para subsistir comercialmente, o para sobrellevar su vida como tal. Y para ello se necesita de manera exclusiva que la mano de obra de los miembros de su familia o su hogar se dediquen exclusivamente a estas labores. En ese sentido, se requiere un vínculo especial desde el Estado para proteger la dependencia del campesino y su apego a la tierra. La ONU en ese sentido entonces recomienda en esta declaración que es necesario reconocer entonces por parte de las naciones los derechos de los campesinos como una medida específica orientada a brindar el fundamento legal para luchar contra la discriminación que sufre este grupo social, y recomienda a todos los estados que protejan de manera especial los derechos de los campesinos y promuevan nuevas normas para proteger los derechos como tal, preferentemente reconociéndolos en sus constituciones políticas en tal sentido. O sea, Naciones Unidas establece también un mandato, ya vamos a explicar en qué consiste este mandato de Naciones Unidas. Yo quiero advertir en esta ponencia, señor presidente, que desafortunadamente en Colombia, es que hay demasiado ruido, presidente, la verdad. Entonces, quiero advertir, señor presidente y honorables senadores y senadoras, que en Colombia vamos en contravía de la decisión que ha tomado la Organización de Naciones Unidas en tratándose del derecho de los campesinos en nuestro país. Son justamente los campesinos en Colombia los que han tenido que soportar el rigor de la guerra, y no solamente el rigor de la guerra, sino el desconocimiento del Estado colombiano y de los gobiernos. Traemos algunas cifras que nos parece de especial relevancia que se tengan en cuenta a la hora de nosotros desarrollar ese capítulo constitucional del 64 para otorgarle esas garantías o avanzar en la definición de los campesinos como sujetos de especial protección en el país.
y tiene que ver con el tema de la propiedad de la tierra. Presidente, no voy a poder continuar, la verdad. Y pido por favor a todos los asistentes a la comisión guardar silencio para la exposición del ponente, o si lo desean, pues hacer sus reuniones en la parte de afuera de la comisión para poder avanzar en la discusión y votación de proyectos. Continúe, senador, por favor. Gracias, señor presidente. Las cifras que nosotros queremos traer a este debate ha sido la forma pues como han violentado los derechos del campesinado en el país. Hablamos de que 6 millones de hectáreas fueron abandonadas por miles de campesinos en este país, huyéndole al conflicto armado, huyéndole a la miseria y a la pobreza extrema, pero también huyéndole a la minería, no solamente la minería ilegal o la minería expansivista, que tiene especial protección e impulso desde el gobierno o desde los gobiernos y desde el Estado mismo. Estas tierras estas 6 millones de hectáreas fueron tomadas por usurpadores, ¿sí? Y estas tierras hoy no están en poder de esos campesinos que abandonaron estos territorios, todo lo contrario. Estas tierras fueron, inclusive, y es parte de otra discusión a propósito de un debate que estamos dando, de si efectivamente de quienes hoy concentran la mayoría de tierras productivas en este país, qué título tienen ellos, qué títulos poseen, cuando en la práctica lo que nosotros hemos venido evidenciando es que producto del desplazamiento, de la guerra y del conflicto, pues estas tierras fueron usurpadas a sus legítimos dueños, que son los campesinos históricos que estaban en estos territorios. La unidad de restitución de tierras, en un informe que entrega a diciembre de 2015, habla de que cerca de 90.000 solicitudes fueron presentadas en el país, solicitando estos 6 millones de hectáreas. Estamos hablando pues de unas cifras oficiales, pero que solo el 16%, ¿sí?, han sido incluidas en el registro de tierras utilizadas en despojo o en abandono forzosamente, y de esta cifra, de este 16%, apenas 2.529 predios tienen orden de restitución en sentencia judicial. Estamos hablando entonces de que más del 95% de estos 6 millones de hectáreas están todavía en reclamación por parte de campesinos que fueron desplazados, ya lo dijimos pues por los antecedentes que hemos venido planteando. Estamos hablando entonces de que 4.445 familias, según la Oficina de Restitución de Tierras, aún están esperando una orden de restitución sin que hasta la fecha se le entregue información o positiva o negativa en relación a esta solicitud, y en ese sentido pues encontramos la situación como tal. Otro dato que no tiene nada que ver y que se incumple por parte del Estado colombiano y especialmente de los gobiernos que han estado al frente de este país los últimos años, tiene que ver con el artículo 65, que tampoco se ha desarrollado en Colombia. Hay unas cifras que se tienen inclusive del propio Ministerio de Agricultura en tratándose de la seguridad alimentaria en nuestro país. Nosotros en Colombia, hace unos 15, 20 años, teníamos una importación de alimentos cercanas a las 500.000 toneladas de alimentos en Colombia. Hoy, producto de los PLC, de los acuerdos comerciales, pero también del desconocimiento de los derechos de los campesinos en el país, estamos casi que en una cifra de importación de alimentos superior a las 17 millones de toneladas de alimentos en Colombia. Y me estoy refiriendo entonces a que más del 50% de los alimentos, 50, 60, en algunos casos el 70% de la producción de alimentos que consumimos los colombianos viene importado, lo cual está generando una competencia absolutamente desleal con los pocos campesinos que quedaron en las tierras, produciendo sin ningún tipo de garantía, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de subsidios, y ello obviamente está condenando a mayor miseria y a mayor pobreza a los campesinos en el país. Aquí hay otras cifras muy interesantes que demuestran el abandono de los campesinos en nuestro país. Y dice que la categoría del resto municipal, que agrupa las viviendas de explotación agropecuaria existentes en el país, no se cuenta con nomenclatura en las calles ni avenidas, y que por lo general tampoco se dispone de servicios públicos. Estamos hablando
de que justo las cifras que nos entrega, inclusive algunas cifras preliminares que nos entregaba el DANE, en las zonas rurales de nuestro país es donde se concentran mayores niveles de pobreza y de abandono. Estamos hablando que del 100% de las zonas rurales donde encuentran nuestros campesinos, en ese por ciento la pobreza y la miseria llega casi que al 60 y 70%, y tenemos unas cifras específicas en el Pacífico colombiano en donde la miseria y la pobreza se concentra en cifras cercanas al 90%, lo cual significa que la situación en materia social y en materia de atención a nuestro campesinado en Colombia es absolutamente grave y complejo, y de ahí pues las cifras que encontramos nosotros cuando se presentan casos de muerte por desnutrición de nuestros niños, y es que justamente son en esas zonas. Por ejemplo, unas cifras que nosotros tenemos en las zonas rurales de nuestro país, encontramos cifras de desnutrición de nuestros niños cercanos al 20-25% de los niños en esas zonas están en condiciones de desnutrición, y encontramos también que las cifras de analfabetismo, pues no siendo muy grandes en el país, pero las mayores cifras de analfabetismo se encuentran justamente en estas zonas campesinas, porque no hay pues presencia del Estado, como tampoco hay conectividad en materia de comunicaciones en tecnología, como tampoco en materia de vías. Pues nuestros campesinos siguen pues existiendo en unas condiciones de absoluto abandono por parte del Estado, lo cual pues genera una situación muy compleja. Estas cifras, por ejemplo, de pobreza extrema se expresan en esas cabeceras municipales. Por ejemplo, que a junio del año 2015 el 5% de ese subregistro que se tenía de esta población, pues naturalmente no tenía ese tipo de garantías. ¿Qué buscamos entonces con el proyecto, yendo un poco, acelerando un poco la presentación? Ya lo hemos dicho, es el reconocimiento de nuestros campesinos como sujetos de especial protección. Nos parece fundamental hacerlo. En el país, nosotros ya tenemos unos sectores poblacionales que son sujetos de especial protección. Por ejemplo, los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen ya un capítulo especial en la Constitución política, de ahí su autodeterminación, de ahí sus propios usos y costumbres, y ya, por ejemplo, son unos pueblos que son legítimamente reconocidos por nuestra Constitución, no solamente por la Constitución, por el Estado, por el gobierno mismo y por la sociedad. Lo mismo ocurre con las poblaciones afro. Las poblaciones afro en nuestro país son sujetos también de especial protección, tienen unos capítulos especiales, un capítulo especial en la Constitución política. La estructura misma del Estado está definida con la participación de los pueblos afro, inclusive ellos no en la medida en que quisiéramos, ellos tienen participación especial en las elecciones del Congreso, los indígenas también, pero desafortunadamente el país no ha querido reconocer, el Estado colombiano no ha querido reconocer los derechos que tiene el campesinado colombiano, de ahí pues que nosotros estemos sustentando la necesidad de que también los campesinos sean reconocidos y sean sujetos de especial protección. Buscamos también con el proyecto que el campesinado colombiano tenga un goce pleno de los derechos, ¿sí? Y cuando hablamos del goce pleno de los derechos, es que no puede ser que el argumento del Estado a la hora, por ejemplo, de prestar el servicio de salud a los campesinos, argumente que estamos en zonas de difícil acceso y que por eso entonces los campesinos no pueden tener un buen centro de salud, no pueden tener una buena atención médica. Entonces, ese goce pleno de derechos a los que por Constitución y por mandato deben tener los colombianos, pues realmente el campesinado en este país no lo tiene. Y no solamente en materia de salud, sino también en materia de educación. Insisto, más del 50% de los niños que están en estas zonas rurales de difícil acceso, como le llama el Estado colombiano, ingreso a la escuela, ni siquiera tienen acceso a la básica primaria y mucho menos a la básica secundaria, y es absolutamente imposible pues que un campesino pueda llegar en estas zonas a la educación superior. O sea, entonces ese es un elemento central y tiene que ver entonces con ese... Continúe, senador. Con ese disfrute de derechos de los campesinos, a garantizarle a todos los campesinos de nuestro país el goce pleno de sus derechos en esas materias sociales, pues que como tal. El segundo eje tiene que ver con el derecho también que fue usurpado para los campesinos en Colombia, y tiene que ver con el derecho a la semilla, algo que fue negociado
en este país por el Estado y por los gobiernos, y es que hoy los campesinos no pueden desarrollar sus semillas de manera comercial, ni tampoco la pueden desarrollar de manera natural, porque hay unos tratados de libre comercio, especialmente unos tratados comerciales que le prohíben a los campesinos desarrollar e impulsar sus semillas naturales ancestrales, porque hay unas reservas y una serie de impedimentos que se acordaron en los famosos TLCs, y a nosotros nos parece que los campesinos deben de tener ese derecho como tal. Y por último, hablamos de garantizarle al campesinado el derecho a la tierra. El último informe catastral que nosotros tenemos en relación al derecho que tiene el campesino como legítimo dueño de la tierra, no solo como poseedor, sino como legítimo dueño de la tierra, es que más del 70% de las tierras donde están ubicados los campesinos en nuestro país, que ya llevan más de 200, 300 y 400 años, no se les ha resuelto, ¿sí?, su derecho catastral o su derecho a ser los legítimos dueños, no poseedores, sino legítimos dueños de la tierra en nuestro país. Y eso obedece a una política que se ha venido desarrollando en Colombia, de que justamente las tierras donde están los campesinos, así como las tierras donde están las comunidades indígenas y afro, las han convertido en tierras de expansión económica y de desarrollo económico por los gobiernos y por el Estado, lo cual ha venido pues amenazando y persiguiendo a los campesinos en nuestro país. Así que lo que queremos fundamentalmente en este caso es que haya unas normas especiales para que los campesinos puedan gozar de la titularidad de la tierra en nuestro país, y eso pasa también entonces que en el proyecto nosotros estamos planteando el tema de la consulta popular, ¿sí?, o el tema de la consulta previa. No puede ser entonces que en Colombia históricamente no se haya desarrollado la mayor protección para los territorios de las zonas donde están los campesinos en nuestro país. Y hoy la legislación no genera ningún tipo de consulta para las comunidades campesinas en nuestro país, todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo que se evidencia en el país, todo lo contrario, lo que se evidencia en el país es que justo en los territorios donde hay comunidades campesinas es donde mayor expansión en materia de minería, de megaminería, en materia de desarrollo de esta agroindustria que ha venido expandiéndose por todas las zonas y los territorios campesinos, pues no hay ningún tipo de consulta ni ningún tipo de coordinación con los pueblos campesinos, y están siendo pues prácticamente arrasados por este tipo por estas dinámicas. En ese sentido entonces, consideramos nosotros en nuestra condición de autores, pero hoy en mi condición de ponente, que los campesinos deben ser incluidos dentro del marco constitucional, pero también dentro de las garantías y derechos que tienen todos los colombianos, en un capítulo especial a efectos de garantizarle al campesinado colombiano el reconocimiento como sujeto de derechos de especial protección constitucional en nuestro país. En ese sentido, entonces, señor presidente, le he dado ponencia positiva a este proyecto de reforma constitucional, a efectos pues de que se abra la discusión y podamos en buena medida saldar y lograr hacer justicia con un grueso número de colombianos que históricamente han sido desconocidos y abandonados a su suerte, pues por falta de legislación, pero también por falta de voluntad política. En ese sentido rindo pues informe positivo a esta ponencia, señor presidente, y aspiro pues que podamos darle la discusión correspondiente positiva a efectos pues de avanzar en este reconocimiento de los campesinos de nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. A usted, senador, continúa la discusión. Me pide la palabra el senador Alberto Castilla, a quien damos la bienvenida a la Comisión Primera. Senador, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludo especial a las senadoras y senadores de la Comisión Primera, de todas las personas que expresan su interés en la discusión de este proyecto de acto legislativo. Yo quiero saludar la ponencia que ha hecho nuestro compañero Alexander López, de este acto legislativo
número 14 y solo referirme y muy puntualmente, señor presidente, a algunas consideraciones que considero necesarias y que tienen que ver con que efectivamente la Constitución del 91 hace un avance cuando plantean el artículo 64-65 el derecho para acceder a la tierra fundamentalmente del campesinado. Este proyecto de acto legislativo lo que busca es establecer las bases de una nueva relación del campesinado con el Estado colombiano, teniendo en cuenta que hay que reconocer en el campesinado fundamentalmente la producción de alimentos. Cuando se habla de campesinos y campesinas en nuestro país, estamos hablando de un grupo social de especial protección que la requiere porque desarrolla la economía campesina vinculando fundamentalmente a la familia como mano de obra, que conserva las semillas, que cuida el entorno productivo, pero sobre todo que produce alimentos y que en medio de una situación como la que vive el país de importación alta de alimentos que se pueden producir aquí en Colombia, aún en esas condiciones por lo menos el 70% de la alimentación que reciben colombianas y colombianos llega por parte del campesinado colombiano. Y es que hay, señor presidente, fallas en el reconocimiento del campesinado. Hay algunos avances, repito, pero existen fallas. Y no puede haber una política pública porque en el 2014 se adelantó un censo agropecuario y ese censo indaga sobre la categoría de productor, pero no sobre si se autorreconoce la persona como campesina o campesino. Ese censo nacional agropecuario inclusive fue producto de una solicitud que hizo el campesinado colombiano para que se incluyera en la ficha censal la pregunta sobre el autorreconocimiento de campesinas y campesinos, y no se logró. No se logró que se preguntara cuántos o que se sepa cuántos campesinos y campesinas somos en este país. Lo que sí hay es un dato de proyecciones de población del año 2016, donde el DANE en esa proyección y entrando en la categoría de resto, cuando pregunta por si se reconoce como indígena, como afro, como pueblo rom, en el resto entramos nosotros y en el resto hay 11.414.753 personas. De manera que si no se sabe cuántos somos, si no nos cuentan, no puede haber o no hay acciones afirmativas para el campesinado, y esa es la primera solicitud que yo hago a esta comisión primera, para que vamos saldando esa deuda de falla de reconocimiento en el campesinado y que estamos planteando. Otro elemento que destaca esta reforma constitucional tiene que ver con la discriminación de las mujeres para acceder a la tierra. Según cifras, solo el 2% de las mujeres puede acceder a la propiedad de la tierra y el 24% de las mujeres participa en la toma de decisiones productivas. Hay que saldar esa falla de reconocimiento también para las mujeres, mientras el 59% de las decisiones productivas en el campo la toman los hombres. Quiero hacer y compartir con ustedes, senadoras y senadores, que este proyecto de acto legislativo ya se ha presentado en otras ocasiones. Lo construimos en audiencias senatoriales convocadas por todo el país, con campesinas y campesinos, con sus organizaciones comunitarias, con la academia, con organizaciones internacionales que nos han acompañado a llegar a esta propuesta. Desde 2014 hemos venido trabajando en el Congreso. La primera vez que se presentó la Comisión Primera, aquí hay congresistas que apoyaron el proyecto en esa ocasión, fue aprobado en la Comisión Primera, pero no tuvo el tiempo suficiente para la discusión en la plenaria y por eso insistimos en esta discusión, en volverlo a presentar. Y coincide esta iniciativa de reforma constitucional con el resultado de la Declaración de Derechos del Campesinado emitida por Naciones Unidas, como resultado del equipo de trabajo intergubernamental
que lideró Bolivia y que en Naciones Unidas tuvo afortunadamente la buena respuesta de emitir una declaración de derechos del campesinado, y también con el pronunciamiento que ha hecho la Procuraduría General para tener en cuenta e ir saldando históricamente estas fallas de reconocimiento. Se hizo por parte del Instituto de Antropología e Historia una caracterización del campesinado, y nosotros estamos hablando de campesino y campesina, la persona que tiene una estrecha relación con la tierra, que cuida las semillas. Continúe, senador. Gracias, señor presidente. Que cuida el entorno productivo, pero sobre todo que produce alimentos. Los elementos básicos de este acto legislativo es transformar la concepción del campesinado, porque no existe en la Constitución el término campesino. Ahí se habla de trabajador agrario en el artículo 64. Nosotros estamos pidiendo que el Congreso de la República, al saldar esta falla, hable de campesino y de campesina. Que se reconozca el derecho a la tierra de manera individual y colectiva, toda vez que el enfoque que existe es un enfoque de propiedad privada de la tierra, un enfoque privatista. La construcción social del territorio por parte de las comunidades campesinas, que se reconozca, como ya se ha dicho, el derecho a las semillas, el derecho de acceso a la tierra a las mujeres en condiciones de igualdad, y ordenar una nueva definición de derechos, particularmente para el campesinado, toda vez que ya existen derechos universalmente para la población. Hago un ejemplo de esto. Existe hoy el derecho a la alimentación para todas y todos, pero cuando se habla de campesinos y campesinas, el derecho a la alimentación es la soberanía alimentaria. En la concepción de definición concreta para campesinado es la posibilidad de producir los alimentos que consumimos y de consumir lo que nosotros producimos. Ese es un concepto de soberanía alimentaria. Y termino diciendo, señor presidente, el campesinado le ha aportado al enfriamiento del planeta. El campesinado, con la agricultura campesina, hace un principal aporte a tener la diversificación de cultivos, y eso significa la posibilidad de enfriar las condiciones en las que estamos y que preocupa hoy universalmente. A las senadoras y senadores de la Comisión Primera, yo en nombre del campesinado colombiano, como congresista, como senador campesino, quiero pedirles el favor que acompañen esta iniciativa, que le demos la discusión, que planteemos todo lo que haya que plantear, pero fundamentalmente solicitar contribuir a saldar fallas de reconocimiento en el campesinado, modificando el artículo 64 de la Constitución, hablando de campesinos, hablando de campesinas. El mejor aporte a construir unas condiciones distintas en la nación pasa también por establecer un nuevo relacionamiento con el campesino y la campesina. Muchas gracias, senadoras y senadores. Muchas gracias a usted, señor presidente. A usted, senador, muchas gracias. Tiene la palabra el senador Carlos Guevara. Muchas gracias, presidente. Saludos a la comisión. Señalar que de tiempo atrás el partido MIRA había radicado un proyecto muy similar, pero en virtud también de poder reconocer los derechos que infortunadamente no se encuentran reconocidos en la Constitución del 91. Allí lo que aparece es la categoría de trabajador agrario, pero nunca se ha señalado de manera explícita la campesinidad. Y ahí, digamos, uno puede entender que no se hayan desplegado políticas públicas que permitan conocer de manera detallada cuáles son las condiciones de vulnerabilidad de la población campesina del país. Sin duda, basta su puro recorrido para reconocer su alto grado de vulnerabilidad. Más del 90% de las personas que hoy derivan su sustento del agro lo hacen de manera informal. Más de 3 millones de personas hoy infortunadamente están en condiciones de analfabetismo. Si uno va al tema de salud, no más de 200.000 personas hoy están haciendo aportes al sistema de salud. La gran mayoría depende del SISBEN. Zonas donde ni siquiera hay centros de atención primaria en salud. Y eso conlleva indiscutiblemente a que este proyecto sea revisado y estudiado por esta comisión.
Surgen también preguntas en virtud, digamos, de la categoría, si es mantener el trabajador agrario o a un concepto más amplio llevar a la Constitución el concepto de campesinado. Yo creo que la primera pregunta, ¿quiénes serían esos sujetos de especial protección? Y cómo acotar en cierto modo la definición de campesinidad o de campesino. Ahora, escuchando al doctor Alexander, él traía una definición de la ONU, si no me equivoco, que da un contexto de quiénes podrían estar, digamos, incursos o sujetos de estas políticas o estas acciones afirmativas que el Congreso va a reseñar. Indiscutiblemente, pienso yo, y el año pasado se llevó a cabo un gran movimiento para que en el censo se ubicara una categoría especial de campesino, generar un autorreconocimiento de la población que hoy depende de sustento de la ruralidad. Pero esa ruralidad no solamente tiene que ver con el acceso a la tierra, a los modos de producción, sino que esa campesinidad ha ido variando. Y hoy encontramos no solamente las personas que viven del sustento de la tierra, sino que también tienen producciones agropecuarias. Y, ¿por qué no decirlo? Campesinos que han sido expulsados de sus territorios y que hoy se encuentran en las grandes ciudades. ¿Hasta dónde puede ir esa protección constitucional al señalar que son sujetos de derecho? Yo comparto el espíritu del proyecto. Nosotros teníamos una proposición que acotaría un poco, porque cuando uno revisa la propuesta del doctor Castillo, lo que es una política pública, y es muy en detalle. No sé si llevar a rango constitucional el detalle de toda la política pública, sino más bien de generar un marco de acción donde el gobierno y otras instancias puedan desarrollar de manera progresiva el acceso a esos derechos. Pero indiscutiblemente ya son varios fallos de la Corte Constitucional que señalan la necesidad de llevar esto a un rango constitucional, porque hoy la categoría de campesinos está a nivel jurisprudencial, pero no está a nivel de rango constitucional. Señalar, presidente, por último, que nos surge esa pregunta porque ni la Constitución ni la jurisprudencia han señalado taxativamente esa definición, ese campo de acción de quiénes serían sujetos de estos derechos, y a su vez poder también entrelazar cuando se puede derivar participación directa para la toma de decisiones, porque uno podría entender que las comunidades afro, las comunidades indígenas tienen cierto grado de territorialidad, pero aquí la territorialidad enmarcada un campesino para definir una consulta previa o para ser consultado, cuál sería el mecanismo de participación, de llegar así más preciso para tampoco, digamos, vulnerar otros derechos. Indudablemente hay que trabajar en temas de educación, de investigación, de ámbitos laborales, en tema de desarrollo social, económico, en fin, un gran despliegue de políticas públicas, porque no lo hay. Una política pública se formula desde algo muy concreto, es una caracterización. ¿Quiénes son? ¿Cuántos hay? ¿Qué tipo de actividades desarrolla? ¿Acceso a qué tipo de tierra tiene? ¿Cuáles son los mecanismos de financiación? En la práctica hoy son muy pocos los instrumentos de formulación de política pública que permitieran conllevar la materialización de sus derechos. Algunos de los cuales los campesinos y sus organizaciones han alcanzado victorias, pero eso requiere indiscutiblemente darle más músculo constitucional. Ese es como el primer mensaje, y así lo hemos entendido nosotros en un proyecto que hemos radicado como bancada en su momento. Entonces, presidente, queríamos dejar esa introducción a este proyecto, un proyecto muy interesante, a mi juicio que la antesala de la materialización de un derecho, y sobre todo delimitar varias cosas, y vuelvo y repito, delimitar el concepto de campesino, poder precisar una información clara sobre esta población, porque esta población pues es sujeta de derecho, pero hay que acotarla si es a nivel individual, a nivel grupal, o si es porque tiene acceso a la tierra o no. Y de igual manera poder trabajar con los avances que el gobierno en esta materia ha venido alcanzando. Pues valga decir, son muy pocos, hay que ser sensatos, son muy pocos, pero indiscutiblemente es un avance en poder romper esos criterios de desigualdad que hoy tienen nuestros campesinos frente a la tierra y sobre todo a la falta de reconocimiento. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, senador. Continúa en discusión con el que termina el informe de ponencia. Tiene la palabra la senadora María Fernanda Cabal. Gracias, presidente. Yo quiero hacer algunas precisiones porque
si yo resumo lo que escuché aquí decir al ponente, al senador Alexander López, cuando habla de rescatar la dignidad del campesino, cuando habla que hay que cuidar su único medio de producción, cuando habla que en el campo el campesino posee un bien jurídico de especial protección constitucional, que de hecho lo convierte incluso mucho antes de esta declaración de la ONU en sujeto de especial protección constitucional. Cuando habla del mínimo vital, senador, cuando habla de subsistencia, yo lo remito a usted a los argumentos que desde el principio planteé en la reforma de la Ley 1448, que fue absolutamente torpedeada por todos ustedes, por la izquierda, por todo el que goza señalando, rotulando, satanizando al otro, pero que se victimiza. Porque, gústeme o no, hace 7 años yo recibí en mi oficina un grupo de campesinos de Sabana de Torres, a quienes había conocido por un programa exitoso que tuve yo, que fue creado por mí en la Fundación Fundagán, de Fedegan. Y llegó una población distinta, llegó, por decirlo, un ganadero mediano, con campesinos muy pequeñitos, todos viviendo en el mismo circuito, pero todos eran propietarios de parcelas, de una parcelación que se llama La Carolina. ¿Qué sucedió en ese momento? Que les había llegado la notificación de restitución de tierras. Por ese accidente de la vida, me pidieron auxilio jurídico, yo no tenía nada que ver con política, y empecé una investigación en la que llevo 7 años advirtiendo el horror de lo que está haciendo la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que tiene un disfraz muy bonito y una intención de una causa justa, pero que se convirtió en una aplanadora depredadora. Me enteré en ese momento, desde el 94 hice una investigación exhaustiva. Se vieron las invasiones de tierras, el segundo periodo en la historia de Colombia de las grandes invasiones de tierra por parte de frentes populares del ELN, el EPL y las FARC. Tengo más de 100 invasiones documentadas en el Cesar. Era una estrategia de combinación de formas de lucha donde se puso al Estado en jaque. ¿Que había necesidad de luchar por la tierra? Yo creo que sí, hay mucho campesinado desde hace mucho tiempo que no ha tenido el acceso. ¿Que ha habido desigualdad? Claro, lo he repetido 1000 veces, nosotros somos cultura hispánica. Nosotros venimos de una colonización que nos marcó un sello, donde la tenencia de la tierra daba estatus social, económico así no valiera, pero el social ya derivaba del resto. Había esclavitud, el valor de un esclavo era superior al valor de la tierra, pero el hecho es que daba estatus, eso daba poder, eso daba dominio, en fin. Pero no se puede desconocer que hoy las cosas han cambiado. Hoy vale más un apartamento en Bogotá en el mejor sitio que la mejor finca que usted quiera poner. Hoy existe la herencia. Con la herencia un predio grande se divide por el número de hijos y de nietos, ni que se diga. Hoy la vocación agrícola se ha perdido, porque hay otras formas de generar riqueza. Pero ese campesino, que en ese momento algunos participaron con los frentes populares de invasiones de propiedades, algunas de terratenientes, otras no, otras de campesinos igual que ellos, pero que habían trabajado 40 años y tenían la mejor finca. Por ejemplo, en San Alberto Cesar, hay un caso que me encontré, senador Roy, de casualidad, de un señor apellido Lian, Gabriel Lian. Señor hizo hasta segundo o cuarto de primaria, tenía la finca más bonita que se llamaba La Fagua. Se la invadieron, se la volvieron nada, y todas esas personas invadidas les tocó ir al INCORA a que les compraran, porque se quedaron sin su bien. El INCORA les compró a la quinta parte del precio, presidente, con bonos a 5 años.
Continúe, senador. Les compró con bonos a 5 años y hasta 10. ¿Ustedes saben quién es muy conocedor de estos hechos? El defensor del pueblo Negret, que fue gerente del INCORA. Las fincas se dividieron, se parcelaron. Muchos de esos campesinos no tenían que ver con la lucha revolucionaria, pero eran campesinos sin tierra. Yo me llegué a encontrar en Urabá campesinos del Cauca. Hasta allá los llevaron a invadir tierras en ese momento. Se quedó despojado el propietario porque la verdad no quería vender su bien, le tocó venderlo a cualquier precio. El hecho es que los adjudicatarios, y quiero que esto le quede claro porque esta historia de Colombia no la están contando y la están omitiendo quienes incluso se precian de ser muy conocedores. Esa titularidad de ese predio que se dividió en parcelas y se le entregó a ese campesino invasor, fue un acto administrativo del INCORA. Lastimosamente, por lo menos el 90-95% de esos propietarios que reclamaban tierra con el lema Tierra para quien la trabaja en su lucha revolucionaria por la tierra, que pasó en América Latina también con el mismo lema, vendieron. Y no propiamente porque hubiera fenómeno paramilitar en ese momento. Vendieron porque su vocación no era esa. Vendieron porque se fueron a invadir otra tierra, vendieron porque se empobrecieron más, a pesar de que les dio crédito la Caja Agraria. Tenían un crédito para que tuvieran un proyecto productivo. La mayoría vendieron. Claro que hay casos en ciertas parcelaciones donde entró el paramilitarismo y sabían que había alguien relacionado con el ELN, con el EPL. Pero ustedes creen, como lo he dicho 1000 veces, que un paramilitar va a despojar 25 hectáreas. O sea, eso es ridículo. Lo triste, senador Castilla, es que estos campesinos titulados, beneficiarios de un despojo, gústeles a ustedes o no, porque despojaron a un propietario legítimo, ellos se volvieron adjudicatarios gracias al INCORA y al Estado, le venden a otro campesino igual o un poquito más rico o más pobre, y ese es el que está sacando hoy la ley de restitución de tierras porque no le creen que en esa compraventa haya habido buena fe, a pesar de que la compraventa necesitara, senador Alexander, permiso de la Junta Directiva del INCORA. O sea, para poder transar cualquier titularidad que se hubiera hecho por adjudicación del INCORA, tenía que haber un permiso especial de la Junta Directiva del INCORA. La ley de restitución desconoce eso. O sea, el mismo Estado que permitió que los guerrilleros hicieran lo que les diera la gana, que los paramilitares hicieran lo que les diera la gana, y que los paramilitares y los guerrilleros sometieran al campesino al desplazamiento o al empobrecimiento, ese mismo Estado desconoce hoy una transacción donde prima un acto administrativo, porque la ley de restitución de tierras establece en el artículo 77 que todos actos en zonas de conflicto, de violencia generalizada, se presumen con vicios en el consentimiento. ¡Qué horror! Y después me encuentro yo en la respuesta que da el doctor Andrés de la Unidad de Restitución de Tierra, que más de la mitad de predios restituidos, más de la mitad, que suman casi 6.000 predios, son de menos de 5 hectáreas. Esto es campesino contra campesino, senador Petro. Insisten en satanizar una reforma que yo lo único que quiero es que si aquí se pretende reconstruir el tejido social, dejen de generar violencia social. Un campesino vive de lo que produce. Haya estado yo en distintas comunidades, viendo el horror de lo que es para un campesino que de pronto será analfabeto, tendrá tercero de primaria, que entender buena fe exenta de culpa. Qué berraquera estos abogados, pues. ¿Cómo nos distorsionaron la verdad histórica de este país? Yo quiero que haya tierra para el campesino, pero yo quiero que sea un campesino productivo y rico. Por eso no estoy de acuerdo con su concepto, senador Castilla, cuando usted habla de privatista. Las sociedades hoy más desarrolladas del mundo se basan en la propiedad privada como el elemento de civilización y desarrollo, si no, no hay crédito. Excepcionalmente por la tradición del indígena, que es solidario, viven el indígena
en el territorio, en su resguardo que es colectivo, pero aquí le impusieron a los negros una figura y se comieron el cuento del territorio colectivo y los tienen sometidos a la pobreza, porque son inembargables, imprescriptibles, inenajenables, nadie les presta un peso. Concluya, senador. Tiene unos 600 familias negras, por ejemplo, en la Larga Tumaradó, con 100.000 hectáreas. O sea, tampoco es verdad que el Estado no haya hecho nada. Yo tengo aquí el resumen y se los puedo pasar a ustedes. Cómo el Estado colombiano, desde 1962, Ley 135 de 1961 que aplicó del 62 al 67. Tenemos la Ley Primera de 1968. Tenemos la Ley Cuarta y Quinta del 73. Tenemos la Ley Sexta del 75, la Ley 35 del 82, la Ley 30 del 88 y la 160 del 94. Se adjudicaron 1.749.905 hectáreas a campesinos y se titularon baldíos 1.749.905, 31.000 más o menos por año, y se titularon 19.505 baldíos, más baldíos a resguardos y minorías, 30 millones que a hoy con los territorios colectivos suman 35, 36 millones en comunidades negras e indígenas que además son minorías. Entonces, yo acompaño todo lo que sea en beneficio de un campesino, sin hipocresía, sin instrumentalizar al campesino, porque ustedes tienen la tendencia de tener un discurso de protección al desvalido, que en los hechos no se demuestra, y con ese discurso, en vez de unir a la sociedad, la tribalizan. Entonces el negro peleando por un lado, el indio por el otro, el campesino con el otro, todo el mundo reclamando derechos y derechos y derechos sin deberes y sin ninguna obligación. A mí aquí me preocupa que ustedes convierten al campesino, como intentaron con el tema de los negros, con su territorio colectivo, que hasta que no se modifique esa norma no van a salir nunca de la pobreza. Aquí vuelven y los convierten como si fueran indígenas. Entonces aquí hay que hacer consultas previas, o sea que una carretera va a quedar sometida a la consulta previa, me supongo que es para frenar desarrollos mineros también. Aquí no me gusta lo que hacen ustedes con Ascamcat, no me gusta la guardia campesina con bolillos, me parece asqueroso que una comunidad campesina tenga que tener guardia con bolillo como la guardia indígena. Entonces empiezan a someter por encima del Estado colombiano. Senadora, ¿cuánto tiempo más necesita? 1 minuto. Actuar soberanamente por encima del Estado, a anarquizar el Estado, a empezar a tutelar al Estado porque ya tienen derechos y más derechos. Hay que generar un equilibrio entre los derechos que tenemos los colombianos. Hay que generar, claro, hay que hacer correcciones con el TLC, tiene toda la razón. Aquí es más barato importar que producir. Entonces hay regiones empobrecidas enteras. Hay que generar una dinámica de asociatividad con el empresario grande, porque esa es la forma de usted poder dar tecnología y crédito al campesino. Entonces, igual, a mí esto me genera suspicacias por el trasfondo, por Ascamcat, por la ACBC, Asociación del Valle Río Cimitarra, pero créame que lo que sea para tener una categoría que va a dar un beneficio, no como combinación de formas de lucha ni como estrategia de lucha de clases, por supuesto que lo acompaño. De lo contrario, no puedo compartir algo que después va a ser un problema. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Gustavo Petro. El artículo ya existe, ¿no? Es una reforma de un artículo existente que habla de los derechos del campesino. No le pone la palabra en femenino. Yo sí estoy cada vez más convencido que un proyecto de reforma agraria de darse en la historia de Colombia tendría que tener como sujeto principal a la campesina. Pero esa es la constitución que tenemos, digamos, no introdujo esa discusión. Y la historia de ese artículo tiene que ver pues con la historia misma de la constituyente. La constituyente fue un pacto de paz y su fuerza primaria, la fuerza electoral mayoritaria relativamente, fue el M-19.
allí estuvo la derecha, pero no la derecha de hoy, otra derecha, la de Álvaro Gómez Hurtado. Habría que hacer un paréntesis ahí de por qué una derecha mató a la otra derecha. Porque Álvaro Gómez Hurtado lo asesina una ultraderecha directamente vinculada al narcotráfico. Y la derecha democrática es reemplazada a raíz del asesinato de Gómez Hurtado por un verdadero proyecto ya antidemocrático. Álvaro Gómez Hurtado era por varias veces candidato presidencial, recuerdo yo muy joven, en pantalla en blanco y negro, que en una de sus intervenciones como candidato se metía una mano en el bolsillo y decía ¿cuánto hay que dar para la reforma agraria? Es decir, esa derecha en ese momento entendía que había que democratizar la posesión de la tierra en Colombia. Lo entendía también quienes gobernaban, los liberales, sobre todo en la época de Carlos Lleras Restrepo, que es el constructor de la institucionalidad agraria que ya en la década de los 90 destruyeron los mismos liberales, que también implica una transformación del liberalismo en esta historia larga de discusiones sobre el tema del agro. El autor del artículo que se intenta reformar aquí ya murió, era un campesino constituyente del sur del país de nombre Marco Chalita. Incluso todo su esfuerzo por ser constituyente fue para que este artículo quedara plasmado en la Constitución. Entendía él en su manera de pensar, militante de la ADM-19, guerrillero, para que no quepa dudas, entendía él que la paz consistía en entregarle al campesinado una especie de devolución de algo que le pertenecía y que le habían conculcado a través de la historia de Colombia, que era la tierra. Por eso el artículo versa sobre que el Estado ampliará cada vez más la propiedad de la tierra al campesinado. Esa es la historia concreta del artículo. Ahora, la senadora Cabal traza uno de sus párrafos de su intervención, algo que me parece pues cierto, pero que debería tener unas consecuencias diferentes a su planteamiento y profundas. La senadora Cabal dice: la marca que tenemos en la tierra, en su posesión, en su uso, etcétera, a través de estos 2 siglos de vida republicana, hunde su raíz en cómo nos dejó la colonia española. Lo cual es cierto. La institucionalidad agraria del país realmente no es la indígena, no es la precolombina. Esa fue borrada del mapa, subsistió apenas y de manera deformada en algunas regiones de Colombia. La institucionalidad que sigue dominando el agro en Colombia es la que dejaron los españoles. Y esa institucionalidad económica se llama la hacienda. Y la hacienda en Colombia que dejaron los españoles es básicamente esclavista. Ni siquiera feudal, al estilo de la hacienda española en España, sino que esta es esclavista. La pregunta que uno se haría es: ¿le conviene a Colombia mantener esa marca? ¿No será que por mantener esa marca es que tenemos 2 grandes hechos protuberantes hoy en la contemporaneidad que vivimos? Una, la violencia de todo tipo, incluido el narcotráfico incluso. Y 2, continúa, senador. Y 2, el raquitismo del desarrollo del capitalismo en Colombia, que se confunde con el raquitismo de la economía colombiana, que deja a la mitad de la población urbana en el rebusque, la mitad de la población económicamente activa en el rebusque. Para mí estas 2 realidades del mundo de hoy tienen que ver, aunque no pareciera,
¿cierto? Aunque toca analizarlo, no sale de bulto a través de las noticias de la radio, de la prensa o de la realidad cotidiana, tiene que ver con un trasfondo que es esa marca que la senadora Cabal dice que existe en la tierra, pero que no intenta cambiarla. Y me parece que debe intentar cambiarse. Y en eso pues, nos hemos llevado décadas, indudablemente, de esfuerzo político. Y actualmente también es el eje del programa de la Colombia Humana. No podemos tener una marca heredada del esclavismo en las instituciones agrarias colombianas. Eso no nos sirve. Eso es lo que ha generado la guerra y el raquitismo económico. Esa es mi tesis. Ahora, esto que estoy, porque cuando se maneja el discurso, entonces se dice es que la lucha revolucionaria entonces pretende que el campesinado tenga tierra. Lo más conservador en el mundo es que el campesinado tenga tierra. Eso no es. Marx no planteó eso. Marx lo que planteó fue la nacionalización de la tierra e incluso dijo que eso era capitalista. Digamos, aquí estamos confundiendo completamente el ABC de la historia de la producción incluso en el mundo. ¿Qué es lo que hacen los franceses? Cuando tenían su tierra, esa sí dominada por un feudalismo, hacen una revolución burguesa. No es socialista, no es comunista, es una revolución capitalista. Crea la institucionalidad capitalista del mundo de hoy, la Revolución Francesa. Y lo que hacen es una repartición democrática de las tierras francesas que subsiste hasta el día de hoy. Cualquiera que llegue en avión a París lo encuentra. ¿Qué hacen los norteamericanos? Desde otra perspectiva histórica, los norteamericanos se dedican a algo que vimos en las películas que se llama la conquista del oeste, que es a la fuerza quitarle la tierra a los indígenas, a los que llaman apaches, para repartirla equitativamente entre los blancos, con muchísima tierra. A eso le llaman los farmers, granjeros. Aún hoy, la propiedad de la tierra en los Estados Unidos, en el mundo anglosajón, es democráticamente distribuida, y la base del partido republicano que transista a ser de ultraderecha es precisamente el granjero poseedor de tierra, heredero de una distribución democrática de la tierra en los Estados Unidos. El que ve comunismo ahí está viendo fantasmas. Está subyugado por los diablos del fanatismo, los demonios del fanatismo, que a veces son quizás los peores demonios que existen en el mundo. Podríamos hablar de muchísimos otros casos históricos. Por ejemplo, aquí en tiempos del presidente Gaviria, este congreso, yo alcancé a vivirlo un ratico, fui congresista entre el 91 y el 94, permanentemente los ministros muy jóvenes de esa época, los del área económica, venían siempre con una especie de cantaleta, de narrativa, de discurso que decía, es que Colombia tiene que parecerse a los países del sudeste asiático. Y ponían como ejemplo a Taiwán y a Corea del Sur, etcétera, a Japón. Y lo que mencionaban en la narrativa era que esos países se habían desarrollado porque habían liberado su sector de comercio exterior y se habían vuelto exportadores. Esa narrativa ocultaba otra que era mucho más real, y es que esos países se habían vuelto desarrollados porque habían desarrollado dos grandes pilares que América Latina ni con gobiernos de derecha ni con gobiernos de izquierda desarrolló. La reforma agraria a profundidad. Corea del Sur decretó, estableció una norma por medio del cual los arrendatarios de la tierra se volvían automáticamente propietarios de la tierra. Corea del Sur. Taiwán hizo una reforma agraria con Chiang Kai-shek, el enemigo de Mao. Concluya, senador, por favor. Derrotado por Mao, se replegó a la isla de Taiwán y allí hizo una reforma agraria más radical que la que hizo Mao en China.
Y Japón, y esa es la historia del último samurái, decidió que el feudalismo no podía ser una marca en su tierra, a diferencia de lo que aquí se propone, y la película El último samurái muestra cómo solo un feudal español se levantó en armas porque todos los demás aceptaron el pacto que les ofrecía el Estado de intercambiar su tierra por títulos de deuda pública. ¿Cuál es la consecuencia de esos hechos que he mostrado aquí en la historia de la producción de estos países? Es que todos, sin excepción, partiendo de un equilibrio igualitario en la posesión de la tierra y desarrollándola como un instrumento de producción, desarrollaron los capitalismos más avanzados de la historia de la humanidad. Francia, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, la China, que no lo mencioné porque ese sí es del caso que critica la doctora Cabal. Japón. Es decir, que si queremos desarrollar el capitalismo y no tener una economía raquítica aún en estos albores del siglo XXI, hay que quitar la marca del esclavismo y el feudalismo de la tierra en Colombia, y eso implica un sujeto social fundamental, que es el campesinado, que no se convierte en revolucionario, se convierte en conservador cuando tiene la tierra, pero que es digamos, que al poseer tierras fértiles y al transformarse en granjero, sujeto de derechos, ojalá fuese la mujer, es la base del desarrollo económico de una sociedad. ¿Cuánto tiempo más necesita, senador? ¿Cuánto? 2 minutos. Bueno, poquito es un concepto subjetivo, ¿no? Depende de quién, la ideología de quien maneje el micrófono. Le voy a recordar es que yo hice estudios de este tema, entonces me gusta hablar del tema. Hannah Arendt, que nadie puede bautizar de comunista o subversiva, aunque los demonios del fanatismo llegan hasta ese punto. Hannah Arendt, judía, perseguida por los nazis y una de las más grandes filósofas del mundo liberal en Estados Unidos, afirma en su libro sobre el totalitarismo: las naciones existen cuando los campesinos levantan la bandera nacional. Y esa es una frase que a mí se me quedó en toda mi acción política subsiguiente. Si el campesinado no se funde al concepto de nación, cuando ve la nación como su nación, no hay nación. Y lo que hemos tenido en Colombia es la frustración para construir una nación. Colombia no se ha construido como nación. ¿Por qué? Porque no ha incluido a su sociedad en el gran contrato social. Y eso durante muchas décadas significó la exclusión permanente del campesinado de sus derechos, de la tierra, del agua, de la necesidad de que es el factor fundamental en la construcción de una soberanía alimentaria y en la base productiva de la industrialización de cualquier país. Si el campesinado no tiene tierra y no puede producir, no hay capitalismo. Y uno de los temas que tiene que abordar Colombia, que es lo que yo sugiero, y termino esta intervención con eso, es que precisamente lo que toca hacer es quitarle la marca del esclavismo a las instituciones económicas que aún subsisten en el campo colombiano y pasarlas a la modernidad. Y 30 segundos, senador, para que pueda terminar. La modernidad implica, como decía Hannah Arendt, que el campesinado sea poseedor de la tierra y del agua en Colombia, es lo fundamental. Gracias, señor presidente. A usted, para información de los senadores, el tiempo está programado para que puedan hablar 10 minutos y se va cortando para que puedan ir organizando su intervención y concluir. Por supuesto, si al final quieren un momento más para poder redondear, lo pueden hacer. Tengo inscritos al senador Roy Barreras, al senador Temístocles Ortega y al senador Rodrigo Lara. La senadora Paloma Valencia me está pidiendo una moción de orden. Señor presidente, me permite informarle que se ha constituido quórum decisorio en la comisión primera. Presidente, en vista de que ya se constituyó el quórum decisorio, yo le pediría que regresáramos al orden del día
para poder votar el proyecto número 038 de 2019, que es el que estaba en primero de orden del día y que dimos lugar a que se cambiara de acuerdo a lo que se conversó con usted mientras llegaban el resto de los senadores. Gracias, presidente. Sobre la proposición, senador Rey Barreras. Gracias, presidente. Creo que aquí se han hecho unas afirmaciones de fondo sobre el asunto de la tierra en Colombia, que es un asunto histórico y de gran calado, y me parece que no se puede cercenar el debate y dejar solo una visión sobre la mesa. Entonces, yo he pedido, y creo que continúe el orden del día o en el uso de la palabra según su orden, señor presidente, y yo sí quiero hacer uso de mi intervención antes de abandonar el tema. Gracias, senador. Lo que procede es someter a consideración la proposición y de acuerdo a eso lo que decía la comisión, pues continuamos como veníamos. O señor secretario, lea la proposición. Proposición. Considerando que ya hay quórum decisorio, pediría poner a consideración el proyecto de ley 38 del 2019 del Senado, que estaba de primero en el orden del día. Cordialmente, Paloma Valencia. Tiene la palabra el senador Alexander López. Presidente, yo quiero que me expliquen cómo es que funciona esto. Lo más extraño, yo con todo respeto, senadora Paloma, esto es lo más extraño que yo he visto. O sea, no estaban en su momento los ponentes del proyecto. Al no estar, arrancamos con seguía el proyecto de la senadora Esperanza Andrade como ponente. El siguiente punto era el tercero, iniciamos, y entonces ahora volvemos a los que ya volvieron. No. Tenemos la discusión ya de un proyecto de reforma constitucional abierto. Me parece que por respeto a los campesinos, a los autores y a las dinámicas propias de esta comisión, debemos avanzar ya en el estudio. Eso es lo correcto, porque ahí no se demuestra aquí que cuando me guste un tema entonces lo pongo después de tercero, cuarto y quinto. No, yo creo que esas formas y ese orden debe respetarse, presidente. Esto aquí nunca había pasado, la verdad. Nunca esta proposición que se ha presentado, nunca había pasado. Nunca había ocurrido, yo nunca había visto una cosa de estas. Entonces lo que yo planteo es que el mismo peso que tiene derechos fundamentales, ¿cierto?, de unos y otros, debe respetarse. Yo creo que ya se abrió la discusión de este tema, tenemos quórum decisorio, sigamos con este proyecto de reforma constitucional y acto seguido la proposición sí puede ir en el sentido de que el siguiente punto sea el que está proponiendo la senadora Paloma Valencia. Sobre el orden del día, la senadora Paloma Valencia, y se prepara el senador Rodrigo Lara. No, presidente, porque como no había quórum, me preguntaron si yo aceptaba que siguiéramos con el siguiente punto del orden del día, para ir agilizando las ponencias, como se ha hecho muchísimas veces en esta comisión. Si no, yo hubiera pedido que hiciéramos un receso hasta que se hubiera constituido el decisorio. Pero, senador Alexander, usted estaba aquí cuando preguntaron si yo aceptaba que se siguiera con los otros proyectos. Yo dije sí, podemos ir avanzando en las discusiones, siempre y cuando regresemos, lo recuerdo. Senador Rodrigo Lara. Gracias, presidente. Yo creo que aquí es mejor preservar cierto orden. Si se inició la discusión de este proyecto, me parece que lo lógico es terminarla. Yo no estoy de acuerdo con el proyecto. Sí, yo voy a intervenir sobre este particular y no estoy de acuerdo, voy a votar negativamente. Pero me parece que lo lógico es preservar un mínimo de orden en esto y no interrumpir una discusión para volver a otro. Entonces yo creo que terminemos este debate y enseguida pasamos, si es del caso, con la proposición al primero. ¿La senadora Paloma mantiene la proposición o seguimos con la discusión? Bueno, en discusión, se cierra la discusión, por favor, ahora el registro para votar la proposición. Votando sí, volvemos al punto número 1, votando no, seguimos con la discusión del proyecto del senador Alexander López. Pueden votar, honorables senadores, la proposición de la senadora Paloma Valencia de entrar a discutir inmediatamente el proyecto 38 del 2019. La proposición de modificación del orden del día. Es que en cierta manera... Votando sí, se aprueba la proposición de la senadora Paloma Valencia de volver al punto número 1. Votando no, seguimos en la discusión del proyecto del cual es ponente el senador Alexander López.
Senador Pinto, ¿cómo vota? Por favor, los ingenieros, revisar el sistema del senador Pinto. Senador Enrique. Senador Eduardo Enríquez vota sí. El senador Alexander López, que el sistema no le está funcionando. ¿Cómo vota su señoría? Que no. Senador Alexander López vota no. ¿Ya votaron todos? Secretario, ¿votaron todos los senadores? Eduardo, no electrónicamente. Por favor, cierre el registro y anuncie el resultado. Señor presidente, la proposición de la senadora Paloma ha sido aprobada con el siguiente resultado. Por el sí 11, con el voto no electrónico del senador Eduardo Enríquez Maya, por el no 7, con el voto no electrónico del senador Alexander López. Consecuencia, pásame el expediente. Señor secretario, lea el informe con el que termina la ponencia del proyecto que ha sido modificado nuevamente para sí, señor presidente, el proyecto de acto legislativo 38, la ponente, honorable senadora Paloma Valencia, concluye con la siguiente proposición. Con fundamento en las anteriores consideraciones, en cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Quinta del 92, presenta ponencia positiva y en consecuencia solicito a los miembros de la Comisión Primera del Senado de la República dar primer debate en segunda vuelta al proyecto de acto legislativo 38 del 2019, Senado 394 del 2019 de Cámara, por medio del cual se modifica el artículo 44 de la Constitución Política de conformidad con el texto aprobado en la primera vuelta contenido en el decreto 1430 del 8 de agosto del 2019 y publicado en el Diario Oficial 5139. Atentamente, Paloma Valencia La Serna, senadora ponenta. Dale la proposición con que termina el informe, señor presidente. Tiene la palabra la senadora Paloma Valencia. Gracias, señor presidente. Lo que recapitulo en que íbamos en este proyecto. Este es el proyecto que busca eliminar la posibilidad de que los delitos que se cometen, los delitos sexuales que se cometen contra menores, puedan ser conocidos en el futuro por la justicia transicional. Ese es el efecto real del proyecto, porque evidentemente las normas rigen hacia el futuro, pero aquí hay un tema, digamos, en el que hay diferencia, y es la idea de querer concretar dentro de la Constitución el otorgamiento el principio de irretroactividad de la ley, que me parece que ya está contenido en la Constitución Política, y que para algunos, en especial los del Centro Democrático, pues sería muy difícil de votar, porque significaría que estamos votando la constitucionalización de la impunidad de los delitos contra los menores, que nosotros nunca hemos compartido. Entonces, lo que se pensó en la subcomisión, señor presidente, es que pudiéramos votar el artículo como está, más la proposición del senador Velasco, que busca hacer explícito el principio de irretroactividad penal en lo que se refiere al Acuerdo de La Habana. En consideración el informe con el que termina la ponencia, anuncio que va a cerrarse. Queda cerrado, señor secretario. Por favor, abra el registro para votar un informe con el que termina la ponencia. Pueden votar, honorables senadores, la proposición con que termina el informe. De conformidad con la Ley 1431, máximo se puede durar media hora la votación. ¿Y qué hora es? Ya está el cronómetro allá fijando para el tiempo. Senador Enríquez Maya, ¿cómo vota, por favor? Senador Armando Benedetti, ¿cómo vota, por favor? El senador Eduardo Enríquez Maya vota sí.
Señor secretario, cierre. No, espérate. Falta uno. ¿Quién votó mal? Señor secretario, cierre el registro de anuncia el resultado. Señor presidente, la proposición ha sido aprobada con el siguiente resultado. Por el sí 11, por el sí 12, con el voto no electrónico del senador Eduardo Enríquez Maya, por el no 0. Consecuencia, ha sido aprobada de conformidad con la Constitución en el trámite para segunda vuelta con mayoría absoluta. El articulado, señor secretario. Señor presidente, está en consideración el articulado de acuerdo a la ponencia que fue aprobado en primera vuelta. Si lo considera, le damos lectura. Tiene una moción de orden el senador Velasco. ¿Dónde está? Perdón, presidente, la senadora Paloma claramente señaló que se había hecho un acuerdo para incluir algo que yo pedí se incluyera y que modificamos, y básicamente se refería al cumplimiento de una norma constitucional, pero me informan que no viene eso. Yo sí quisiera asegurarme que esté eso, señor secretario. ¿Cómo? No, mira, Paloma, yo en esto quiero ver claro, si no está lo mío, yo tengo que retirarme y le pediría a mi compañero de bancada liberal que nos retiremos, porque no se justifica que uno haga un acuerdo y el acuerdo sea retirado. Yo cambié la redacción y la redacción es muy sencilla. Es simplemente que se respete la norma constitucional contenida en el artículo tal de la Constitución que habla de la irretroactividad de la ley, punto, no más. Puede ser tautológico, pero para nosotros es importante que eso aparezca. Señor secretario, por favor, lea la proposición del senador. Sí, señor presidente, estaba dando el informe que la ponente propone el articulado como se aprobó en primera vuelta, y desde el inicio del debate el senador Luis Fernando Velasco radicó la siguiente proposición. Adiciona un parágrafo al artículo primero del proyecto de acto legislativo 38 del 2019, Senado. Presidente. Senador Velasco. Yo me senté con el señor viceministro del Interior. Hicimos una redacción distinta y entendí que estaba inscrita. Yo sí no, me muero de la pena, pero yo no me prestaría para hacer un coro rompiendo algo que habíamos hecho un acuerdo. Entonces yo sí pido y pregunto si van a aceptar. Es una cosa muy sencilla y la redacción era que se respetaba la retroactividad y que eso está en la Constitución. Eso está, pero para nosotros sí es importante. Senadora Paloma Valencia. Senador Velasco, yo le entiendo su punto, pero yo también le pido que entienda el de nosotros. Para el Centro Democrático es claro que la ley no tiene efectos retroactivos, pero nosotros no podemos votar la impunidad de los delitos cometidos por las FARC con los niños. Una cosa es que ese sea el efecto de la norma y otra que con nuestros votos nosotros elevemos a la Constitución ese tipo de impunidad. Por eso creo que desde el principio le dije al viceministro que había que tener muy claras las posiciones, porque entiendo que las hay. Nosotros entendemos claramente que no podemos presentar normas retroactivas, pero también entendremos claramente que nosotros no podríamos constitucionalizar ese tipo de circunstancia. Por eso lo que yo propuse ahorita que hablé, que tal vez usted no me entendió, era que votáramos de manera independiente los dos pedazos del artículo. Si usted pues obtiene la mayoría
en el del parágrafo, pues gana en justa lid. Si nosotros lo ganamos en justa lid, pues lo ganamos en justa lid. Eso era un poco el acuerdo que creí que teníamos, senador Velasco. Senador Luis Fernando Velasco. No, entiendo y a mí me gusta hablar así con Paloma porque habla claramente. Pero de la misma manera te digo, Paloma, si yo me quedo aquí, me quedo una minoría ínfima que rompe lo que yo quiero defender y usted lo tiene que entender. Yo estoy pidiendo una cosa muy sencilla, que puede sonar tautológico. Yo no le estoy pidiendo que ustedes voten la impunidad de las FARC. Yo lo que le estoy pidiendo es que en la norma aparezca un parágrafo que dice que se respetará lo que es evidente. Puede sonar tautológico, pero es lo que yo estoy pidiendo para votar el proyecto. Se respetará lo contenido en el artículo, recuerden, Fernando, 44, que habla de irretroactividad de la ley, punto. O sea, es que eso ya está en la Constitución. Lo que yo no quiero es dejar, si no queda ese parágrafo transitorio, quedaría una antinomia en la Constitución, porque mientras por un lado dice una cosa, por otro lado dice otra cosa. Creería yo que a la hora de la interpretación se mantendría el artículo 44, pero es lo único que yo estoy pidiendo para poder votar ese proyecto. Senador Miguel Ángel Pinto tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, yo solamente quiero hacer una breve observación, senador Luis Fernando y senadora Paloma. Senadora Paloma, senador Pinto está... Yo solamente quiero hacer una breve observación, senadora Paloma y senador Luis Fernando. Yo creo que en el tema del proyecto ya, digamos que hay un consenso básico en el proyecto. El punto de discordia es en el tema de la retroactividad o no. Yo siempre lo he entendido que fundamentalmente las normas en temas penales son irretroactivas, está implícito, pero en la posición que escucho acá, de votar las dos proposiciones para ver cuál de las dos obtiene la mayoría, yo la breve sugerencia que les quiero hacer es que creo que ninguna de las dos proposiciones va a obtener la mayoría absoluta que se requiere, siendo una segunda vuelta de reforma constitucional, en cuyo caso, votando ambas proposiciones, cualquiera que tenga la mayoría frente a la otra no la obtendrá y el proyecto se va a hundir. Entonces, yo lo que quiero hacerle más bien es un llamado a que tanto los ponentes como el gobierno se sienten y hagan una concertación en el tema para que puedan llegar con un texto acordado, y si no, el proyecto va a sufrir el revés que es el que no se quiere que se hunda. Entonces, yo no sé, presidente, si cabe acá por el tiempo, volver a pedirles que suspendamos la discusión, se pongan de acuerdo en un texto, para que pueda obtener cualquiera de los dos textos, obtenga la mayoría que se requiere, que es una mayoría calificada. Porque yo no la veo en este momento la mayoría para ninguna de los dos lados que se requieren. En primera vuelta se pudo pasar, se pasó con un parágrafo, pero era una mayoría simple. En esta segunda vuelta es una mayoría calificada. Yo solamente llamo la atención en ese aspecto, pero si lo determinan ir a votación, pues ya es una decisión de que toman los ponentes de la mesa directiva. Gracias, presidente. Se decreta un receso de 10 minutos para tratar de buscar una redacción. Les sugeriría que se queden aquí en la comisión, a ver si en 10 minutos podemos reanudar y seguir la votación del proyecto. 2019 Senado, por medio del cual se reforma la Constitución Política de Colombia y su artículo 79, adicionando un inciso que prohíbe expresamente el ejercicio de actividades de exploración y explotación minera en el ecosistema del páramo. Proyecto de ley 91 del 2019 Senado, por medio del cual se promueve el respeto y la defensa de la dignidad de la memoria de las víctimas de graves crímenes y se dictan otras disposiciones. Proyecto de acto legislativo número 10 del 2019 Senado, por medio del cual se garantiza la aplicación de la silla vacía a partidos políticos corruptos. Proyecto de ley 108 del 2019 Senado, por medio de la cual se regula el régimen de impedimento y recusaciones del fiscal general de la Nación. Proyecto de acto legislativo 18 del 2019 Senado, por medio del cual se modifica el artículo 242 de la Constitución Política de Colombia.
Proyecto de acto legislativo 12 del 2019 Senado, por el cual se modifica el acto legislativo número 1 del 2017 y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 143 del 2019 Senado, por medio de la cual se faculta la redención de pena privativa de la libertad mediante el fortalecimiento de la formación de valores en los establecimientos de reclusión. Proyecto de ley 98 del 2019 Senado 287 del 2018 Cámara, por medio del cual se establecen las disposiciones transversales a la rama ejecutiva a nivel nacional y territorial y los particulares que cumplan funciones públicas y funciones administrativas para la racionalización del trámite y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 83 del 2019 Senado, por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Consumo, Sustancias Psicoactivas y se dictan normas sobre la prevención, reducción y riesgos de daño y atención al consumo y sustancias psicoactivas. Proyecto de acto legislativo número 3 del 2019 Senado, por el cual se modifica el artículo 351 de la Constitución Política. Están leídos los proyectos, los 25 proyectos que por su disposición se someterán a discusión y la votación en la próxima sesión, señor presidente. Se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 10 de la mañana con el orden del día. Así será, señor presidente. Gracias. Mañana la sesión, señor secretario, por favor anuncie proyectos para mañana. Por disposición de la Presidencia, en la próxima sesión se discutirán y votarán los siguientes proyectos. Proyecto de acto legislativo 38 del 2019, Senado 394 del 2019, Cámara, por medio del cual se modifica el artículo 44 de la Constitución Política. Proyecto de ley 119 del 2019, Senado 163 del 2018, Cámara, por medio de la cual se regulan las sanciones para los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública, así como la terminación unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción y se dictan otras disposiciones. Proyecto de acto legislativo número 14 del 2019, Senado, por medio del cual se reconoce el campesinado como sujeto de derecho y se reconoce el derecho a la tierra y a la territorialidad campesina y se adoptan disposiciones de consulta popular. Proyecto de ley 39 del 2019, Senado, por medio del cual se desarrolla el tratamiento penal diferenciado para pequeños agricultores y agricultoras que estén o hayan estado vinculados con el cultivo de plantaciones de uso ilícito y la actividades derivadas de este, de acuerdo con las disposiciones del punto 4134 del acuerdo final para la terminación del conflicto, la construcción de una paz estable y duradera, y el artículo transitorio quinto del acto legislativo del 2019, proyecto de ley 20 del 2019, Senado, por medio de la cual se modifican algunos artículos de la ley 1448 del 2011 y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 15 del 2019, por medio de la cual se modifica la ley 1922 del 2018, estableciendo la revocatoria de la medida de aseguramiento y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 13 del 2019, Senado, por medio del cual se adiciona un artículo nuevo a la ley 1712 del 2014, Ley de Transparencia y de Derecho a Acceso a la Información Pública Nacional. Proyecto de ley número 29 del 2019, Senado, por medio de la cual se elimina la libertad condicional, redención y demás beneficios judiciales y administrativos para quienes cometen delitos sexuales y se dictan otras disposiciones. Proyecto de acto legislativo 9 del 2019, Senado, por medio del cual se crean los servicios sociales para la paz y se dictan otras disposiciones. Proyecto de acto legislativo 11 del 2019, Senado, por medio del cual se incluye el artículo 11A dentro del capítulo 1, título 2 de la Constitución Política. Proyecto de acto legislativo 4 del 2019, Senado, por medio del cual se reforma la Constitución Política de Colombia en lo relativo a la remuneración de los miembros del Congreso de la República. Proyecto de ley 09 del 2019, Senado, por medio de la cual se desarrolla el artículo 22 de la Carta Política Colombiana tinente al derecho y deber fundamental de la paz y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 17 del 2019, Senado, por medio de la cual se adicionan los artículos 113A, 168A, 429A y se modifican los artículos 38G y 68A de la ley 599 del Código Penal Colombiano. Proyecto de ley 52 del 2019, Senado, por medio de la cual se definen mecanismos de participación ciudadana, instrumentos de coordinación y concurrencia entre la nación y los municipios para la concertación
de proyectos de explotación y exploración del subsuelo y recursos naturales no renovables. Proyecto de acto legislativo 5 del 2019, nada por medio del cual se modifica el inciso segundo del numeral 17 del artículo 150 de la Constitución Política. Proyecto de acto legislativo